Es innegable que a lo largo de su vida, el rey del pop se sometió a diferentes procedimientos quirúrgicos con la finalidad de alterar su apariencia física. Sin embargo, también es importante aclarar que gran parte de su transformación visible fue el resultado de diversos factores que no tienen ninguna relación con el bisturí. En este video, expondremos y explicaremos dichos factores, con la finalidad de terminar con la creencia de que todos los cambios en el aspecto de Michael Jackson fueron debido a la cirugía plástica. Durante años, el rey del pop tuvo que lidiar con diversos padecimientos que afectaron su calidad de vida, y pocos de ellos afectaron tanto su apariencia como el vitiligo y el lupus. El vitiligo es una condición dermatológica en la que aparecen manchas blancas en el cuerpo porque los melanocitos, las células que producen el color de la piel, dejan de funcionar o desaparecen. Aunque el vitiligo no tiene una cura definitiva, existen diversos tratamientos que ayudan a unificar la tez de la piel. En algunos casos, cuando el padecimiento está muy extendido, se opta por despigmentar la piel restante para lograr un solo tono, tal y como le ocurrió a Michael Jackson. Sin embargo, después del tratamiento la piel queda sumamente clara, con un tono blanco poco natural. Y si bien la despigmentación que atravesó Jackson no cambió la estructura de su cara, sí alteró la forma en la que se percibían sus rasgos. Fue más un cambio visual y de contraste que anatómico. Por ejemplo, los ojos suelen resaltar más. El contraste de la piel clara más ojos oscuros hace que la mirada se vea más intensa. La nariz, pómulos y mandíbula pueden verse más definidos debido a que el color uniformemente claro elimina sombras irregulares. No cambia el tamaño real, cambia la percepción del relieve. Los labios suelen verse con un tono más oscuro en comparación con la piel, haciendo que el contorno sea más notorio. Hablando de las cejas y las pestañas, si estas conservan su color oscuro natural, enmarcan mucho más el rostro y la expresión facial se acentúa notablemente. Ahora bien, si hablamos del lupus, todo se trata de una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunológico, que normalmente se encarga de proteger, ataca por error tejidos sanos del propio cuerpo. El rey del pop fue diagnosticado con lupus discoide, el cual afecta principalmente la piel, manifestándose con lesiones rojas, escamosas o crustosas. Pese a ello, el lupus discoide también afecta las cejas, las pestañas y el cuero cabelludo, corriendo el riesgo de perder vello facial y alterar la expresión del rostro, ya que la cara puede verse más enrojecida e inflamada, con una piel más irregular en cuanto a textura, y debido a la pérdida de cejas y pestañas, se tiene como resultado una expresión facial más seria o fatigada. En gran medida gracias a estos padecimientos en la piel, llegó el momento de hablar acerca del maquillaje. Desde que era un niño, Michael Jackson estuvo relacionado ampliamente con los productos cosméticos necesarios para lucir bien en televisión o actuaciones en vivo. Pese a ello, cuando el vitiligo comenzó a manifestarse en su piel, el maquillaje se convirtió en el mejor aliado para el cantante. Antes de su tratamiento despigmentante, y con el objetivo de cubrir cualquier tipo de irregularidades en su tono de piel, Michael se apoyó enormemente en el uso de productos cosméticos, alterando su apariencia con ello. Ya que el maquillaje, cuando se aplica en exceso en una piel mayormente oscura, puede crear un efecto ceniza o grisáceo sobre la dermis, debido a que el rostro pierde luminosidad natural, obteniendo con ello una apariencia más acartonada. El exceso de base, corrector y polvo también pueden crear un contraste entre zonas iluminadas y zonas con producto acumulado, desencadenando en que los poros y las líneas de expresión se marquen más, acentuando zonas secas y creando con ello una textura pesada o pastosa. De igual forma, el rostro puede verse desconectado del resto del cuerpo debido a que el maquillaje más grueso es más difícil de difuminar. Posteriormente, después de que la piel de Jackson se volviera mucho más clara, el maquillaje pesado aún era parte de la rutina del rey del pop, ya que el tratamiento de despigmentación es crónico, y las irregularidades aún estaban presentes en el color de su piel.
Sin embargo, ahora que la piel del cantante era extremadamente blanca en su mayoría, nuevas alteraciones faciales debido al maquillaje comenzaron a ser notorias. La primera de ellas era el resultado artificial que los productos cosméticos reflejaban, ya que la tez más clara tiende a dejar ver con mayor facilidad cualquier diferencia de tono que esté presente, obteniendo un efecto tipo máscara muy evidente. Sin mencionar que cuando se aplica demasiado polvo, la piel puede verse antinaturalmente blanquecina, parecida al color del yeso, especialmente bajo ciertas luces o en fotografías con flash, difuminando el contraste natural de cualquier elemento facial, como la nariz o las líneas de expresión, que sumado a su pérdida de vello en zonas como las cejas o las pestañas, hacían que el rostro de Michael perdiera gran parte de su expresividad. Es debido a todo lo anterior, y con la meta de recuperar expresividad, que el cantante decidió realizarse tatuajes, los cuales representan el siguiente factor en esta lista de causas que alteraron notoriamente el físico de Michael sin pertenecer a la cirugía cosmética. El rey del pop se tatuó las cejas, el contorno de los ojos y los labios con una tonalidad más rosácea. Todo lo anterior puede modificar de forma notable la percepción de los rasgos faciales. Lógicamente no cambia la estructura ósea de la cara, pero sí altera el cómo se leen las proporciones, la expresión y la intensidad del rostro. Las cejas tatuadas definieron más su mirada, haciendo que los ojos del artista parezcan lucir más intensos. Además, la forma arqueada que tenían las cejas de Jackson le brindaron una expresión más dramática. A diferencia del maquillaje, los tatuajes en las cejas de Michael tenían un efecto permanente, es decir, no se podían suavizar según la ocasión, haciendo que su expresión quedara más fija. Asimismo, la manera en la que el cantante alteró la forma de sus cejas modificó notablemente la armonía de su mirada, pues en un principio sus cejas eran arqueadas y sumamente delgadas, generando más espacio visual en el párpado, dando la ilusión de que los ojos están más abiertos. Sin embargo, cuando Michael aumentó el grosor en sus cejas, su mirada ganó profundidad y seriedad, ya que los párpados contaban con menos espacio, reduciendo el dramatismo, manteniendo la definición pero aportando más equilibrio y coherencia. Durante muchos años, los medios de comunicación atribuyeron las diferentes miradas del rey del pop únicamente a cirugías cosméticas en los ojos, sin contar con el hecho de que el grosor y el pigmento de los tatuajes en las cejas jugaron un papel clave en cómo cambió la armonía de la mirada de Michael. Ahora hablaremos del contorno de ojos tatuado, también conocido como delineado permanente. Este procedimiento intensificó la línea de las pestañas del rey del pop, le hizo ganar una mirada más intensa que, sumado a su tez más clara, aumentaba el contraste facial y le brindaba una apariencia más teatral acorde a su imagen artística. Desafortunadamente para el cantante, este procedimiento en el contorno de sus ojos cuenta con una menor versatilidad, ya que siempre iba a parecer que llevaba delineador, incluso en contextos en donde un look natural sería más favorecedor. El siguiente tatuaje del que hablaremos será el que aportó tinta rosácea en los labios de Jackson, también conocido como micropigmentación labial. Es un procedimiento que redefine el contorno de la boca y aporta un color permanente, haciendo que los labios se vean más grandes, finos y con mayor simetría. Ahora, es momento de hablar sobre el que quizás sea el elemento que más cambió la apariencia de Michael y que no tiene nada que ver con la cirugía plástica: el cabello. Los peinados y el tipo de cabellera que usó el rey del pop a lo largo de su vida modificaron mucho la percepción de su rostro. Un corte de cabello puede cambiar radicalmente a una persona, y Michael no fue la excepción. Un ejemplo de ello son las siguientes fotografías. Durante el lapso de tiempo que hay entre cada una de ellas, Jackson no modificó invasivamente su rostro con cirugía. Sin embargo, las diferencias las hacen en los diferentes estilos capilares que adoptó. Otro ejemplo de ello es el año 1993, en donde el artista experimentó con el cabello rizado, liso o recogido, luciendo diferente a pesar de que su rostro durante ese año era el mismo. 1995 también es un ejemplo de lo anterior,
ya que el cantante optó por diversos peinados, logrando verse diferente a pesar de que la estructura de su cara durante ese año se mantuvo igual. Esto pasa porque el cabello influye en cómo vemos la forma de la cara, el tamaño de la frente, la mandíbula e incluso la nariz. La cabellera actúa como un marco estructural del rostro. Si hay más volumen lateral, el rostro adquiere un efecto en donde los rasgos se perciben más equilibrados y suaves. Si hay menos volumen, se obtienen rasgos más angulosos y marcados. El cabello rizado suaviza. El cabello liso acentúa ángulos. Y para ejemplificar directamente cómo es que el cabello y el peinado pueden cambiar notoriamente nuestra percepción, observaremos dos ejemplos que contienen dos fotografías de Michael Jackson en las que únicamente se les cambiará el estilo de cabello que lleva el cantante. La primera fotografía es del año 2009. En ella, el artista está luciendo una cabellera larga y lisa, pero si cambiamos ese estilo por uno más rizado y con el cabello más recogido, la diferencia es muy notoria, a pesar de que sigue siendo el mismo rostro. La siguiente fotografía es del año 2005, pero si cambiamos su cabello exactamente igual que en el ejemplo anterior, la percepción cambia radicalmente. Es como si estuviéramos presenciando a un Michael Jackson de los años 90. Esto también es prueba de que el rey del pop no cambió tanto como los medios nos lo han querido hacer creer. Incluso durante su último ensayo realizado un día antes de fallecer, el estilo de cabello que trae Jackson lo hace lucir muy parecido a su apariencia de principios de los años 90, y ninguna cirugía tuvo que ver en ello. Solo bastó con que volviera a lucir su cabello rizado otra vez. Los siguientes componentes que alteraron gran parte de la apariencia física de Michael fueron el ejercicio, la dieta y su peso. Es bien sabido que el rey del pop le dedicó muchas horas a la danza, y hay que recordar que el baile es un gran y exigente ejercicio, debido a que aumenta el gasto calórico, y puede quemar entre 300 y 700 kilocalorías por hora según la intensidad, y es bien conocido que los ensayos y los shows en vivo de Jackson eran sumamente exigentes. Todo lo anterior genera un déficit calórico, que es la base para perder peso, ya que se gasta más energía de la que se consume, tonificando los músculos de áreas como las piernas y el abdomen, reduciendo la grasa corporal total, incluyendo la grasa subcutánea, que es la que se encuentra bajo la piel. A todo esto hay que agregarle la ligera dieta vegetariana que Michael llevó durante gran parte de su vida, baja en grasas saturadas, en densidad calórica y rica en antioxidantes y agua. Esto no hizo más que aumentar su déficit calórico, perdiendo peso más rápido y alterando su rostro, ya que al disminuir la grasa de las mejillas, se obtienen pómulos más marcados y la cara se ve más definida y alargada. Al tener también menos grasa en la zona inferior del rostro, se marca más el ángulo mandibular, y aunque con todo esto la nariz no cambia, al adelgazar las mejillas hay menos relleno alrededor de ella, y por contraste parece sobresalir más y con un aspecto más delimitado. Los ojos también ganan más protagonismo al presentarse menos hinchazón en la cara. En resumen, el baile como ejercicio, más una dieta vegetariana ligera, dan como resultado un déficit calórico que se manifiesta con pérdida de grasa corporal, la cual desencadena una reducción de la grasa facial, obteniendo mayor definición ósea. También es importante hablar de otro componente que se debe tomar en cuenta a la hora de analizar los cambios físicos de Michael Jackson, y ese es el consumo de medicamentos. Es un hecho que el rey del pop padeció de fuertes dolores a lo largo de su vida, y el uso excesivo de analgésicos fue algo en lo que el cantante se apoyó para lidiar con todo ello. Pese a esto, el abuso de estas sustancias disminuyen el tono muscular del cuerpo, incluido el rostro, dando una expresión más relajada y reduciendo la vivacidad en la mirada, provocando que la cara se vea más cansada, inexpresiva y demacrada. Por último,
hay un factor que casi siempre pasa desapercibido, y que muy rara vez es mencionado, pues al hablar de los cambios en el aspecto físico de Michael Jackson, la gente parece olvidarse de la edad. Con el pasar de los años, en el rostro hay pérdida de soporte óseo, redistribución y pérdida de grasa, menor tono muscular y una disminución de colágeno y elasticidad en la piel. Sabemos que en el caso de Jackson, su envejecimiento no fue el típico porque sí hubieron cirugías de por medio y padecimientos como el vitiligo. Pese a ello, su cara más estrecha debido a la pérdida de grasa malar y a la acentuación de los pómulos derivados de la edad, dieron como resultado que sus mejillas se hundieran notablemente. Otro cambio que trajo consigo el paso del tiempo fue que sus ojos se vieran más hundidos, proveniente de la reabsorción ósea leve en la órbita de los ojos. Por ello, en sus últimos años, el cantante contaba con una mirada más profunda y ligeramente más apagada. Todo lo anterior son síntomas normales del envejecimiento. Es innegable que Michael Jackson se sometió a diferentes cirugías plásticas que alteraron su apariencia a lo largo de su vida. Sin embargo, lo radical de su cambio facial no se debe únicamente a ese hecho, ya que en diferentes ocasiones el cantante podía lucir sumamente diferente sin la necesidad de recurrir al bisturí, como los medios sensacionalistas nos han querido hacer creer. El vitiligo, su pérdida de peso, el maquillaje, el cabello, el consumo de medicamentos y la edad son elementos que también cambiaron enormemente la apariencia de Michael, y hay que tenerlos en mente cada vez que pensemos en su transformación física. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que hay otro u otros elementos que alteraron la apariencia física de Michael Jackson que sean ajenos a cualquier tipo de procedimiento quirúrgico estético? Te estaremos leyendo. Un abrazo y hasta después.